Estamos listos, muy buenos días. Gracias por seguirnos hoy, jueves 28 de mayo del 2020, en un nuevo programa de Salud y Vida. Les saluda Susana Naranjo desde la mitad del mundo, con un sol resplandeciente en nuestra ciudad el día de hoy. Queremos decirles que tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el doctor Francisco Viteri. Él es director metropolitano de promoción, prevención y vigilancia de la salud del municipio de Quito. Él es médico cirujano, máster en administración e investigación de la salud. Y es profesor de promoción de salud, epidemiología, informática médica de la Escuela de Medicina y Escuela de Salud Pública de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor Viteri, bienvenido. Muy buenos días con todas y todos. Gracias, doctor. Frente a la situación compleja que vive el país, el mundo, y específicamente la ciudad de Quito, quisiéramos conversar, que usted nos comente cuál es la situación real en este momento sobre el virus, el coronavirus, el COVID-19 en el Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, yo creo que tenemos que comenzar hablando un poco de la situación mundial del coronavirus porque debemos siempre recordar que esta enfermedad es de propagación mundial, por lo tanto se convierte en una pandemia y como pandemia tenemos que tener referentes de su comportamiento, distribución, crecimiento y también de la forma en que los países han ido atendiendo esta emergencia para ver que las acciones que nosotros estamos tomando o vayamos a seguir implementando guarden estas consideraciones para tratar de tener el mejor tratamiento y mejor atención a esta emergencia sanitaria en consideración de que es una enfermedad nueva, de la cual no conocíamos su comportamiento, su forma de transmisión, aún no tenemos tratamiento, está elaborándose la vacuna, es decir, es una situación que debemos primero considerar su propagación mundial. Después de casi 5 meses y comenzando cerca de 6 meses desde su inicio, ya hay a nivel mundial 5.700.000 pacientes de COVID-19 a nivel mundial, con una tasa global de mortalidad de 356.213 personas. Nuestro país, en términos de número de casos, se encuentra en el puesto número 24 a nivel mundial de más de 200 países que han reportado casos en el mundo. Es Y si altísimo. quisiera, sí es bastante alto el número y nuestra posición en el Ecuador es bastante alta, considerando que somos un país pequeño de apenas 16 millones de habitantes, estamos en el puesto 14. Si también consideramos el otro indicador, que es la mortalidad, en la mortalidad general, también nosotros como país, el Ecuador, estamos en el puesto 17 del número de casos de personas por millón, que fallecen por millón de habitantes. Pero si nos vamos hacia la tasa de letalidad, que es el número de personas que mueren por el total de casos reportados, somos el país con la mayor tasa de letalidad en el mundo. Esto es muy importante que nosotros tomemos en cuenta porque nos permite a nosotros tener mayor precaución y mayor cuidado en las medidas que debemos tomar. Y una de ellas es justamente la implementación que ahora a través de las disposiciones del COE Nacional tenemos con el semáforo. Frente a este escenario mundial y particular del Ecuador, ¿cómo estamos como ciudad de Quito? Así. Como ciudad de Quito tenemos bueno, en términos generales, la ciudad nos encontramos con 3.380 casos de los más de 10.000 reportados a nivel nacional, que para el caso total acumulado son 38.103, perdón, casos acumulados a nivel nacional. Nosotros estamos aproximadamente con un 10%, 10-11% de casos del total nacional. Esto nos llama también a reflexionar en el sentido de cuántas pruebas tenemos para poder determinar ese valor. Y esto es importante para que nosotros tengamos en cuenta porque son parte de las medidas que nosotros tenemos. Pero el comportamiento en la ciudad no es igual en todo Quito. Quito tiene 65 parroquias y de estas 65 parroquias hay sectores de la ciudad que hemos observado una mayor tasa de crecimiento, con unas curvas que todavía tienen una pendiente de alza importante.
Hay también, obviamente, sectores que por sus condiciones geográficas de aislamiento, por ejemplo, el sector de Gualea, Pacto, Nanegal, Nanegalito, tienen una baja incidencia de casos, pero obviamente obedece también a sus condiciones geográficas y de accesibilidad terrestre, ¿no? Pero es que son Y parroquias rurales. son parroquias rurales en las cuales la movilidad es mucho más restringida que en parroquias urbanas, como en el sur de Quito, Belisario Quevedo, o Chillogallo, o Guamaní, en las cuales hemos observado una alta movilidad, o Calderón, una alta movilidad, lo cual incide en la tasa de incidencia que tienen los casos de coronavirus positivos o confirmados en la población. Doctor Viteri, ¿a qué se debería esta alta incidencia de casos en determinadas zonas del Distrito Metropolitano? Bueno, lo que hemos estado observando y efectivamente a través de todos los sistemas que contamos ahora de observación y de movilidad, es justamente porque las personas se movilizan mucho en ciertos sectores de la ciudad. Esto tiene que ver también con las condiciones de habitabilidad, es decir, hay zonas bastante más pobladas y también bastante más movilidad, como movilidad humana. Por lo tanto, hay muchos sectores como Belisario Quevedo, por ejemplo, una de las parroquias del centro norte de Quito, que es la que mayor número de casos presenta y además es la tercera tasa de incidencia de casos en la ciudad. Entonces, esto nos está haciendo ver que efectivamente el incumplimiento de las medidas de aislamiento, distanciamiento, uso de mascarilla, las normas de higiene y sanitización que estamos promoviendo, pueden incidir directamente en el incremento de casos. Pero en este sentido, a lo que nos llevaría es que no se están cumpliendo estas normas y estas directrices dictadas desde el municipio. Bueno, las normativas y directrices son impulsadas por el municipio, pero también son una normativa nacional, ¿no? O sea, o correspondemos Correcto. y vive a recomendaciones de carácter internacional. El municipio de Quito, a través de los órganos competentes que tenemos, estamos difundiendo estas medidas, acatando las disposiciones del COE, pero como lo ha mencionado el señor alcalde el día de ayer, también hemos estado impulsando medidas que nos permitan ajustarnos a la realidad cantonal porque obviamente en el país hay muchos cantones que han bajado al color amarillo, incluso en Archidona hay un cantón que bajó al verde, pero son realidades sociales, económicas, culturales, geográficas muy diferentes a la ciudad de Quito. Hay parroquias en la ciudad de Quito que son más grandes que todo un cantón del país. Por lo tanto, nosotros tenemos, como la ciudad más poblada del Ecuador, tenemos una diversidad territorial y geográfica y poblacional que amerita que tengamos medidas más particularizadas a nuestra realidad de ciudad. Correcto. Entendiendo que la normativa viene desde la OMS, luego pasa al COE nacional, luego pasa al COE cantonal, ¿verdad? Eh, pero sin embargo, esta mayor incidencia tiene que ver por que las personas no hacen caso de esta normativa, tal vez falta difusión. ¿Qué está sucediendo ahí? Bueno, yo no sé si falta difusión, porque creo que el tema de uso de la mascarilla, del lavado de manos, del distanciamiento, del aislamiento voluntario, es algo que estamos repitiendo a nivel mundial en todos los medios posibles, todas las instituciones posibles, públicas, privadas. Yo creo que es una de los más de 30 años que tengo de servicio público. Mi primera experiencia como funcionario público en el municipio fue la epidemia del cólera en el año 91. Desde esa época a la actual y he pasado varias epidemias como la influenza y otras que hemos pasado en nuestro país. Esta es la que mayor influencia de comunicación hemos tenido. La era digital que tenemos, la globalización de la información, nos permite que todo mensaje, actividades de prevención hayan llegado. Entonces, yo creo que más que el tema del manejo comunicacional de las normas preventivas, es un tema cultural y un tema sociocultural, porque tenemos una condición de una alta cantidad de población que trabaja de manera autónoma, que comercia al día y que bebe de un ingreso diario. Eso marca mucho la salida de las personas.
Por Correcto. eso, una de las condiciones de que ha pedido el señor alcalde al COE Nacional de contemplar en el cambio de color es el mantenimiento del trabajo de manera prioritaria al servicio público, porque los servidores públicos básicamente vivimos de un sueldo que nos permite nuestro sustento y podemos mantener nuestras actividades de teletrabajo y también hacerlo de manera sostenida. Pero las personas que no viven de un sueldo, que no viven de una actividad remunerada mensual fija, sino que viven de un sustento diario, de acceso a una actividad comercial que les permita sustentar, ellos no van a poder sustentar estas actividades. Por eso es que el municipio propuso al COE Nacional que se module este semáforo y permita que la actividad comercial privada salga a hacer sus actividades porque necesitan el ingreso del comercio que realizan. Claro, es que realmente hay que valorar entre la crisis epidemiológica y la crisis económica también de las personas, la parte social. Entonces realmente Claro, o hay sea, que valorizar estos dos temas, ¿no? sí, pero eso con corresponsabilidad. Es decir, el Por municipio supuesto. entiende, el señor alcalde ha propuesto estos cambios que fueron acogidos por el COE Nacional, pero está al otro lado. O sea, la población, si va a salir, cumpla todas las medidas, use las mascarillas correspondientes, lávese las manos, mantenga el distanciamiento, tenga todas las medidas preventivas, no salga innecesariamente. O sea, este es un problema que debemos ser corresponsables todos, el Estado, los gobiernos locales, las empresas, las instituciones y la gente en general, que son las que deben cumplir estas medidas, porque el Estado está abriendo, el municipio está abriendo las posibilidades, busca las mejores maneras para que la vida vuelva a esta nueva normalidad, porque sabemos que no vamos a tener una condición igual a antes del virus, pero tenemos que ser corresponsables. Siendo las 8:43 de este jueves 28 de mayo del 2020, continuamos en entrevista con el doctor Francisco Viteri, quien es director de promoción del municipio de Quito. Doctor Viteri, ¿cuál es la situación de camas o de cómo la ciudad de Quito va a responder en el momento que ya se dejen abiertas más posibilidades para la circulación de las personas? ¿Estamos listos para enfrentar esta pandemia? Porque entendemos que ya no hay camas disponibles en lo que es el sector público. Efectivamente, una de las situaciones de mayor consideración técnica para las medidas que se tienen que tomar, no solo en el Ecuador ni en Quito, sino a nivel mundial, es la respuesta del sistema sanitario frente a la posibilidad de casos que se puedan presentar. Las estadísticas internacionales nos están dando cuenta de que del 100% de personas que se contagian con virus, entre el 80 y 85 personas van a ser asintomáticas o sintomáticas leves que pueden llevar el proceso de la enfermedad en sus hogares. Por lo tanto, ellos son los primeros llamados a ser corresponsables. Es decir, si ya me diagnostican con COVID y soy asintomático, debo quedarme en aislamiento estricto, aunque no tenga síntomas. O si tengo síntomas, que son los de una gripe, y una gripe creo que la hemos sentido todas las personas que estamos en este momento Así es. conectadas con su audiencia, todos hemos sentido una gripe. Y muchas veces gripes muy fuertes que nos han terminado haciendo tomar cama un par de días. Entonces, esa sintomatología es llevadera en casa. Entonces, ¿quiénes deben ir al hospital? Las personas que realmente tienen algún problema o comorbilidad, es decir, una enfermedad adicional que pueda poner en riesgo la vida del paciente. Y ¿Cuál estos son sería? alrededor de ¿Cuál 300. sería esta, perdón? Ya, las principales problemas sanitarios o de enfermedad que están ligados a riesgos o alta mortalidad por COVID-19 son la hipertensión arterial, diabetes, problemas de tipo crónico como enfermedades catastróficas en tratamiento, es decir, las personas que fueron diagnosticadas con un cáncer y están en estudio y no están en un tratamiento inmunodepresivo, no son tan vulnerables como una persona que sí está en un tratamiento inmunodepresivo, obviamente por esa misma razón. También problemas respiratorios crónicos, el fumar, por ejemplo, uno de los estudios más importantes que se hizo en Wuhan, en China, fue que la mayor mortalidad en los hombres jóvenes era los fumadores. Entonces el fumar pone en riesgo a las personas.
Entonces, ese 15% es el que necesita camas. Y retomando la pregunta, sí, efectivamente sabemos por información lastimosamente no directa, porque no tenemos información directa del Estado, y esa es una deficiencia que los municipios del país hemos reclamado al Estado central para que abra eh, de una manera más directa la información de la disponibilidad de los servicios de salud, pero de la información disponible y que ha sido publicada por los medios oficiales, sabemos que efectivamente la cobertura de estos servicios de camas hospitalarias están al borde o ya se han saturado. Por eso es que el municipio implementó el Centro de Asistencia Hospitalaria de casos leves o moderados en el Bicentenario, que se llama Quito Solidario, con 370 camas, la cual va a recibir lo que las entidades públicas no la puedan ya sobrellevar en términos de morbilidad media o moderada o leve. ¿Cuál es el propósito? Que los hospitales que ya tienen pacientes que están moderados no sigan en los hospitales públicos, sino que vayan al centro de Quito Solidario, en donde terminen su convalecencia y sean dados de alta. Entonces, la rotación de este centro va a ser menor, porque un caso de una morbilidad severa o grave en un hospital en promedio a nivel mundial está superando los 21 días, es decir, 3 semanas de permanencia. Y un caso muy grave está más o menos girando alrededor de 18 días de hospitalización antes de un deceso o antes de cambio de estado. Por lo tanto, esa permanencia larga de los pacientes en los hospitales es lo que lo congestiona. Entonces, el propósito es descongestionarlos con el Centro Quito Solidario. En ese sentido, doctor Viteri, el que las personas vayan a este centro médico del Bicentenario, ¿verdad? No lo pueden hacer por decisión propia. Tiene que ser remitido de un centro médico, de un hospital. Expliquemos un poquito esto, por favor. ¿Cuál es la lógica del Centro de Atención Quito Solidario? Es descongestionar los hospitales para que tengan camas para pacientes graves. Repitiendo un poco el proceso, si un paciente ingresa con síntomas graves, ingresa al hospital, pasa una semana, digamos unos 8 o 10 días, su estado mejora, pasa de un estado grave a moderado. No, si no es dado de alta, va a pasar 2 o 3 semanas en un estado moderado o leve hasta que sea dado de alta. Entonces, esa cama hospitalaria no puede ser usada. Entonces, este paciente que pasó de un estado grave a un moderado en un hospital público, al pasar a estado moderado, puede ser remitido al Centro de Atención Quito Solidario, donde terminará su convalecencia como un paciente moderado o leve. Por lo tanto... ¿Qué conlleva ser un paciente moderado? Por ejemplo, la no asistencia respiratoria. Ah, perfecto. O que síntomas complementarios a una enfermedad preexistente no están agravados. Es decir, que si es un hipertenso, tenga su presión controlada, no esté en crisis hipertensivas, es decir, diferentes criterios médicos que nos van a permitir decir que el paciente está en condiciones moderadas y puede mantener una convalecencia, que lo único que necesita es la observación del personal médico y el chequeo permanente del personal de enfermería. Entonces, a ese paciente sale, es dado referencia del hospital público. De esa manera, liberamos una cama en el hospital público y le damos asistencia a la persona en un centro de atención temporal, Quito Solidario, para que sea luego, de acuerdo a la mejora de su condición, dado de alta. Pero ya logramos que la cama hospitalaria con infraestructura para atender un caso grave pueda ser libre y recibir pacientes en el caso de ser necesarios. Entonces, en ese sentido, los pacientes que va a recibir el hospital temporal que está en el Bicentenario son aquellos pacientes que no necesitan asistencia mecánica, ¿verdad? De ningún tipo. De ningún tipo. Es decir, son pacientes que necesitan control médico, signos vitales, están pendientes de sus condiciones de salud, que no se complique ninguna de sus patologías preexistentes, que su sistema funcione adecuadamente, y esos pacientes son remitidos por los hospitales del IES o del MSP que lo hagan. O sea, ninguna persona puede ingresar de manera voluntaria. Tiene que pasar por los servicios públicos primero. Perfecto. Doctor Francisco Viteri, una inquietud de la población es cómo acceder a las pruebas para saber si están contagiados o no de COVID-19. Ya, las pruebas PCR-RT, que son pruebas diagnósticas, el momento el municipio está realizando una campaña de, primeramente, diagnosticar
a las personas que están trabajando en primera línea, que son los que más riesgo de contagio tienen, y al estar también en contacto con la población por sus actividades propias de servicio de salud, servicios de seguridad o complementarios como aseo, agua potable, etcétera, pueden estar en contacto con otras personas y ser transmisores del virus. Por lo tanto, la primera eh, ola de muestras que estamos haciendo es al personal de primera línea, que se entiende a este personal público. ¿Hasta cuándo Empezamos, estará esto? eso es permanente. O sea, nosotros vamos a hacer de manera permanente, porque una persona en primera línea debe tener al menos un control cada 8 días máximo. Es decir, estas personas no les podemos dejar tomando una prueba y después dejarles sin tomar pruebas. O sea, nosotros tenemos que programar el recontrol de las personas porque siempre van a estar en riesgo de contagio. Paralelamente a esto, ya empezamos a trabajar con el grupo de poblaciones. Hicimos ya un primer ejercicio de toma de muestras en el barrio Buenaventura de Chillogallo. Estamos planificando comenzar en otros barrios. Como lo dijo ayer el señor alcalde a propósito de las pruebas PCR, este es un procedimiento nuevo en el país. No se lo había hecho. Y nuevo en la mayor parte de países. Porque las pruebas PCR no es un procedimiento nuevo, es un procedimiento de biología molecular que se lo hace rutinariamente para varias situaciones. Pero en esta forma, con puntos de toma de muestras en el territorio, con brigadas para salir a los barrios, que demandan una logística y técnicas nuevas para nosotros, porque la prueba PCR es un procedimiento tan delicado que si nosotros no garantizamos que la cadena de frío se mantenga entre los grados centígrados que recomienda el fabricante de la prueba se pierde y no ganamos, o sea, y perdemos recursos y de esa manera no vamos a poder diagnosticar. Entonces nosotros, como ya lo mencionó el señor alcalde, estamos haciendo todas las pruebas logísticas posibles para determinar esta ya campaña. Una vez que tengamos todo listo, depurado, saldremos, como mencionó el señor alcalde, con una posibilidad de llegar hasta 1.500 pruebas diarias a los barrios, a los mercados. Seguiremos con el personal de apoyo, es decir, iremos paulatinamente abriéndonos a este tipo de procedimiento. Es decir, habrá una planificación y una promoción para que la gente conozca en dónde y cuándo se van a realizar este tipo de pruebas. Sí, pero la prueba no es de acceso voluntario. Es decir, no puedo yo decir, voy a ver que si estoy o no estoy, me iré a hacer la prueba. No. Sí, sí, La sí. prueba se hace bajo un diagnóstico epidemiológico. Es decir, Ya. y nosotros, como comentamos hace un momento, hay sectores de la ciudad que tienen unas altas incidencias de la presencia del virus. Hay zonas de la ciudad que vemos que tienen mayor movilidad humana. Hay sectores en la ciudad que vemos con alta concentración de población por servicios de abastecimiento de alimentos, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros vamos. Es decir, no vamos a tener, por lo pronto al menos, no un sitio en el que recibamos voluntariamente a personas que quieran hacerse la prueba solo por conocer su condición de si estoy o no contagiado. No, nosotros vamos a hacer una búsqueda activa de casos en estas condiciones epidemiológicas, porque lo que las pruebas tienen que decirnos es cómo se está comportando la enfermedad en la ciudad. Pero para eso necesitamos un sustento epidemiológico. Perfecto. ¿En cuánto tiempo a una persona le dan el resultado de una prueba PCR? La prueba PCR en términos regulares en 24 horas. ¿Y actualmente? En nuestro sistema, las 24 horas. Ah, perfecto. Ahora, con esta, el señor alcalde el día de ayer dijo que lo más probable es que el próximo miércoles entremos ya a un cambio de semáforo. La ministra de Gobierno señaló también unas nuevas condiciones ayer para este cambio de semáforo, entendiéndose que no fue aceptado, por ejemplo, el horario que el alcalde Yunda había solicitado del toque de queda, que era desde las 18 horas, me parece, hasta las 5 de la mañana. ¿Cómo queda la ciudad de Quito en ese sentido? ¿Cuál va a ser la norma que va a utilizar el Distrito Metropolitano de Quito, el Cantón Quito, frente a esta disposición? Bueno, efectivamente, después de la reunión con un grupo de científicos, académicos y organizaciones profesionales el día lunes, el señor alcalde, asistimos justamente a esta reunión en la que se dieron muchas recomendaciones, fruto
también de una reunión con el sector productivo, entre la academia, porque este es un proceso que debemos hacerlo lo más técnicamente posible, lo más científicamente posible. Es decir, las decisiones del señor alcalde en este sentido se van amparando justamente en estas reuniones que ahora la tecnología nos permite, bueno, nos permitía antes, pero ahora nos hemos dado cuenta que la podemos usar de una manera mucho más eficiente. Hemos tenido muchas reuniones con el nivel técnico, científico de la ciudad y productivo para buscar un equilibrio en las medidas. Y efectivamente, las medidas que solicitó el señor alcalde, algunas de ellas fueron receptadas por el COE nacional e incluidas en su nuevo modelamiento de semáforo, pero sin embargo, el momento en el que nosotros cambiemos de semáforo, obviamente tenemos que respetar las disposiciones del COE nacional. Entonces, el COE nacional nos establece el semáforo y ese es el semáforo que nosotros ocuparemos. Obviamente, insistimos desde la parte técnica y también científica que nos estamos amparando en todas estas reuniones para tomar cualquier tipo de propuesta de modulación que veamos que sean adaptables a la ciudad de Quito. O sea, eso tenemos que reconocer todos. O sea, no todos los cantones del país son iguales y como comentaba hace un momento, una parroquia de Quito es más grande que muchos cantones del país. Entonces, no podemos tomar con la misma medida a las condiciones de reactivación que va a tener un cantón pequeño en el centro de la Amazonía que un cantón como el Distrito Metropolitano de Quito, que tiene casi la quinta parte de la población de todo el país. Entonces, estas modulaciones son las que vamos a ir evaluando para que a través de las recomendaciones que hacemos desde el COE cantonal y de todas las mesas de trabajo, el señor alcalde tenga los argumentos para ir modulando este sistema de semaforización que tiene que adaptarse también a estas condiciones de población. Perfecto, doctor Viteri. Para ir concluyendo, por favor, una recomendación para la ciudadanía, una recomendación para toda la ciudad de Quito. Ahora que vamos a hacer un cambio de semáforo, por favor. Sí, lo primero es que tenemos que estar conscientes que esta enfermedad no va a terminar con los semáforos. Esta enfermedad va a terminar en algún tiempo cuando tengamos una vacuna efectiva, cuando se encuentre un tratamiento efectivo y podamos contrarrestar la presencia de esta enfermedad. Mientras no tengamos esas condiciones, el COVID-19 va a estar permanentemente con nosotros y va a infectar a mucha gente. Por lo tanto, la responsabilidad nuestra es que implementemos todas las medidas sanitarias necesarias para disminuir el riesgo de transmisión. Lavarnos las manos es la medida más efectiva posible. El uso de la mascarilla como un método de barrera es la segunda más efectiva. Por lo tanto, el usar mascarilla de manera permanente y lavarnos las manos de manera frecuente son las dos medidas que nosotros necesitamos, además del cumplimiento de las disposiciones de aislamiento, de distanciamiento y de regulación de movilidad. Entonces, el mensaje final es que por más esfuerzo que hagamos las instituciones públicas y privadas para mejorar las condiciones de retomar nuestra actividad, es nuestra responsabilidad cumplir las medidas para disminuir el riesgo de transmisión del virus COVID-19. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Francisco Viteri, director de promoción del municipio de Quito, por esta excelente charla que hemos podido compartir el día de hoy y lo vamos a tener pendiente para una próxima oportunidad para que nos dé, por favor, también su tiempo. A todos nuestros amigos, muchísimas gracias. Recordarles que pueden seguir nuestras transmisiones a través de nuestra página web saludyvidaec.com o a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Salud y Vida EC Quito. Así que los esperamos hasta una próxima entrega. Doctor, muchísimas gracias. Dana, muchísimas gracias también. Un buen día. Un buen día. Hasta luego.